Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo live de la pizarra del DT. Un placer para mí, Mari. De verdad, aquí súper contento de escucharte y, bueno, nada, entusiasmado por pasar un rato chévere, ¿no? Y agradable y de informarle a la cantidad de gente de la pizarra, de los pizarreros, un poquito de la historia del trabajo que hemos hecho. Sebastián, dime una cosa, ¿este es el primer live que haces en cuarentena? Sí, 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 soy poco de hacer entrevistas. Soy de trabajar mucho y de hacer pocas entrevistas. El trabajo me gusta que se vea reflejado en lo que nosotros hacemos. Me acuesto muy tarde también. Pero no suelo dar muchas entrevistas. Suelo dar entrevistas y creo que me emocionó mucho la entrevista que le hiciste a Jefferson en estos días y obviamente que veo, me gusta ver, me gusta estar presente siempre pues atrás de todo lo que significa lo que está relacionado con el fútbol y bueno, tengo también mis opiniones y también a veces mis celos sobre algunas cosas, por eso prefiero ser un poco más reservado, ¿no? Bueno, Es difícil. Sebastián, así que te agradecemos de verdad por darnos esta entrevista, la vamos a pasar bastante bien y yo te entiendo porque me imagino que manejas el tema de que las respuestas que las del trabajo que estamos realizando y vaya qué trabajo. Yo solamente voy a decir dos nombres y seguramente las personas que están conectadas van a decir, no, ya va, espérate, déjame buscarme el café que yo me instalo acá. Sabiendo que eres el agente de jugadores tan importantes, hablando nada más de la actualidad de la Vinotinto, como Joseph Martínez y Jefferson Soteldo, estoy segura que tu trabajo y el trabajo de la agencia habla por sí solo. Sebastián, ¿cómo inició todo esto? ¿Dónde está el enlace entre Sebastián Cano y el fútbol? Partiendo por ahí. Bueno, mis padres son, papá, tengo un papá argentino, mamá, papá que está en el cielo, y llegaron hace muchos años a Venezuela y yo tengo fotos de ir al estadio 4 años, 5 años, yo no recuerdo, veo las fotos, ¿no? El hincha del Valencia Fútbol Club, mi papá. Y bueno, nada, a los 8 9 empiezo a recordar y ahí me convierto en futbolista. Y estudiaba en un colegio que se llama San Gabriel y el del San Gabriel le partí el vidrio al vicepresidente del Club Ítalo de Valencia y entonces salió, me reclamó, tuvimos un altercado ahí y pues, yo estaba pateando sobre el portón en la calle, ¿no? De mi casa, aquí en Valencia. Uh-huh. Y al final me vio pateando y me llevó al centro de Ítalo y de ahí me uní al Centro de Ítalo, un gran club que hay aquí, como el de Caracas también, que en su época, Uh-huh. en los 80 90 fue, digamos, un gran semillero de futbolistas y bueno, de ahí hice toda mi carrera como futbolista hasta que se me dio la oportunidad de ir a Uruguay, estuve en Danubio casi un año y cuando estuve a punto de firmar un contrato profesional, pues decidí regresar y ya mi papá me había dicho el fútbol en esa época era otra cosa. Papá tenía una empresa hace muchos años dedicada al tema de autopartes, de freno, y me dijo, mira, tienes que estudiar porque el tema del fútbol es un poco complicado, ¿no? Y bueno, lamentablemente se hizo un mundialito en el 91 y justo me lesionó la rodilla post mundialito y entonces, bueno, ahí empiezo a estudiar y a trabajar y cuando me gradúo viene ahí el gusanillo, ¿no? Viene el gusanillo porque ya papá me estaba esperando, yo vivía con él, a las 4 de la mañana me levanto con, digamos, con un poco de taquicardia y esto, y pues papá me atajó y me dijo, mira, Sebastián, tienes que dedicarte a algo que esté relacionado al fútbol, ¿no? Y dedicarte a algo que esté Uh-huh. relacionado al fútbol, sobre todo sabiendo que la vida al final es una toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo no soy de arrepentirme, tomé una decisión que no era la correcta en ese momento, entonces, bueno, ahí decido empezar a ayudar a los futbolistas, digamos, desde el enfoque, creándoles un mapa deportivo, y empiezo a llevar a los chavos al club, ¿no? Empiezo a reclutar gente en el estado Carabobo, y bueno, Ok. así empezó la historia. Empiezas entonces a reclutar a personas a Carabobo, pero netamente para llevarlos al Club Ítalo en Valencia. Entonces, Sí, los dos primeros cómo años. nace Seca Sports?
Bueno, porque la fórmula era muy buena, era demasiado buena, o sea, no sé, quizás tenía un talento desarrollado que desconocía en ese momento, que, que era en realidad el scouting para ver la proyección de un futbolista en las diferentes canchas que ya empezaba a ver de todo el estado, de las diferentes escuelas. Carabobo siempre fue a nivel, digamos, juvenil, una potencia futbolística y empezó a dar resultados. Yo recuerdo que mi primer jugador en realidad, mi primer jugador fue Luis Manuel Seija. Y él jugaba tenis y golf, y entonces, bueno, tenían ahí un pequeño ahí dilema con eso, y bueno, la mamá un día me dijo que me contó, y yo fui al colegio a verlo, en una cancha múltiple, jugaba contra otro colegio muy conocido, un partido 6-5, y entonces le dije, mira señora, su hijo no puede jugar ni tenis ni golf, su hijo tiene que jugar fútbol, ¿no? Entonces ahí llevo a Luisma al Ítalo, ¿no? Ahí llevo a Luisma al Ítalo, y Luisma empieza a tener un desarrollo que lo lleva a la sub-15 de Venezuela, y entonces ahí empieza una serie de jugadores, de esa generación, 86, 87, 88, 89, 90, que empiezan a dar éxito, ¿no? O sea, yo los tenía en el Ítalo hasta los 15, 16 años, y después los llevamos a equipos profesionales. Mira, Bueno, disculpa, sí, te Sebas, lo escucho. que pasa es que hay un pequeño delay y cuando pienso que hay un espacio, el delay me falla. No, no, Rápidamente para tranquilo. continuar, Cristian Macún está conectado, te manda saludos, dice que eres el mejor, te dice mi hermano, un saludo a Cristian Macún, esperando que pronto reanude para que pueda debutar en su nuevo equipo. Ajá, continúa, Sebas. Pasó eso, empecé a afinar el ojo y a dedicarme a algo que en esa época, pues, muy poca gente se dedicaba, ¿no? Ya fijarme digamos, en un emprendimiento propio, de hacer algo que en esa época no se hacía, ¿no? Que era ofrecerles el acompañamiento completo a un niño de 8, 9, 10 años sin saber, que creo que esa es una de las cosas que más feliz me pone y que más responsabilidad me hacía, sin saber qué vas a saber tú que un niño a los 8 o 9 años, sobre todo en esas épocas que no se inflaban tanto porque no había redes sociales, los jugadores, ¿no? Y entonces hoy tú ves un video de un chamito en cualquier parte del mundo haciendo 3 bicicletas y bueno, y tiene 3 millones de reproducciones. En esa época no había 3 millones de reproducciones, lo que había una fe intacta y un profundo desafío por tratar de que los chamos tomaran las decisiones correctas, y, digamos, sacar el fútbol del lugar en esa época en donde estaba, porque yo siempre tuve una pelea con el tema del fútbol. El fútbol no tiene que medirse por estratos sociales, o sea, el futbolista no tenía que venir solamente de los sectores menos pudientes o de los sectores, digamos, con más necesidad. Y yo tenía el reto también de que los chamos digamos, de clase media también tuvieran esa posibilidad, ¿no? Y me pasó con Luis Manuel. Luis Manuel, una familia trabajadora de toda su vida, un chamo que no le hacía falta nada, absolutamente nada. Y bueno, fuimos creando un espíritu de competitividad y un ADN que nos caracterizó hasta que, bueno, cumplí mi ciclo en el centro de Ítalo y me dediqué pues a formar mi compañía a principios del 2000. Sé que es por agencia y bueno, 2 años después, 3 años después, empecé con la idea de por qué no también hacer una escuela, ¿no? Y entonces, en ese momento, fueron pasando los años, los chamos fueron creciendo, todos estos chamos que fui reclutando, que eran como 20, 25, fueron repuntando en los diferentes clubes profesionales donde nosotros llevábamos, fueron haciendo, digamos, tuvieron unas conquistas impresionantes, ganaron títulos nacionales con sus equipos, sus 15, sus 17, que era en esa época, sus 17, sus 20, se jugaba en esa época. Y entonces, bueno, los presidentes y los dueños de los clubes empezaron a confiar en mí, sobre todo Philippe Valentiner, con quien tengo una relación hasta hoy extraordinaria,
hicimos como una especie de una joint venture, una alianza estratégica con el Caracas y llevé muchos jugadores al Caracas Fútbol Club. Entre ellos Joseph, y ya vamos a hablar de eso. Sebastián, mencionabas lo de la escuela Seca Sport, y yo creo que hasta ese momento hubo un punto de quiebre, diría yo, en nuestro fútbol, en empezar a tomar en cuenta los semilleros, el tema de los juveniles, tanto así que hoy la regla del juvenil es parte fundamental de los rendimientos que puedan tener nuestras selecciones en categorías inferiores. Haces la escuela Seca Sports, ¿qué importancia tiene para ti un semillero en nuestro país y de la magnitud de Seca Sports? Y aparte de esa pregunta, te quiero enfocar también en que mencionaste el tema del ADN. ¿Qué ADN tienen los jugadores de Seca Sports y qué los diferencian de las demás escuelitas y de las demás agencias de representantes? Bueno, como fundador de la escuela, pues me siento profundamente orgulloso de haberle, digamos, devuelto a mi país lo que el país me dio, pues, porque nosotros cuando estábamos con la idea de hacer la escuela, que aclaro, no, ya no soy más el presidente de la escuela, por un tecnicismo que hubo en la federación que un estatuto no me permite ser presidente de la escuela y presidente de la agencia. Ahora no tengo, digamos, nada que ver, solo que soy fundador de la escuela Seca Sport, pero bueno, volviendo al pasado, para mí era un gran reto porque yo ya había empezado a viajar por el mundo y había visto cosas que me gustaban mucho de poder implementar acá. Y había cosas también que me gustaban de otras escuelas de fútbol amateur en toda en mi periplo de futbolista amateur desde Compota. En esa época nosotros viajábamos por toda Venezuela, ¿no? Nos quedamos a dormir siempre en los domos que había en esa época, que eran estadios de básquet. Nos quedamos a dormir en literas para tener todos estos campeonatos nacionales digamos, de categorías menores representando a la selección de Carabobo, ¿no? Entonces empecé a ver unas cosas buenas y malas de mi desarrollo de etapa de futbolista amateur y dije, me pasó lo mismo con el profesionalismo, con la agencia, y dije, bueno, pero ¿por qué no establecer unos puntos digamos, de encuentro entre lo que no me gusta y lo que sufrí y las cosas que podemos innovar, ¿no? Y bueno, en ese momento con un grupo de amigos de toda la vida decidimos fundar hace 10 años. Este año cumplimos, a finales de año cumplimos 10 años. Cumple la escuela desde que la fundé con mis amigos y 20 años cumple la agencia. Entonces, bueno, digamos, tener la posibilidad ya de todo eso que yo hacía, de reunirme, por ejemplo, en una oficina y que no estaba al lado de una cancha, o no tener un gimnasio al lado, o no tener mi tren de psicología, o no tener tren de nutrición, y todas las cosas que había soñado, pues se me empezaban a dar, ¿no? Porque justo se da mi primer fichaje internacional, y con lo poquito mucho que se ganó en ese momento, me acuerdo, empezamos a guardar un pote para el tema de la escuela, ¿no? Y así fue como surgió la idea, y en esa mezcla encontramos que, bueno, sabes que el fútbol venezolano, la gente piensa que es primera y segunda división. El 90% de los practicantes del fútbol venezolano son todos amateurs, ¿no? Mi respeto para todas las miles de escuelas que hay a lo largo de todo el territorio venezolano, porque con las uñas, de verdad, mira, me ha tocado viajar por placer, porque quiero, porque deseo, porque es mi trabajo, pero desde hace muchos años que le he pegado a la carretera y me he metido en lugares en donde me he quitado el sombrero con la gente, escuelas dirigidas inclusive por mujeres, ¿sabes? Mujeres trabajadoras, y, y, y de donde han salido muchos talentos, ¿me entiendes? Que en algún momento se han reconocido, otros no. Otra gente se tergiversan las cosas, a veces no me da tiempo de nombrar a todo el mundo, ¿entiendes? Pero no olvido las raíces, y no puedo olvidar haber recorrido todo el país y haber vivido lo que viví, y ver chicos de generaciones de hace 10, 15 años en esa escuelita de fútbol menor, y hoy verlos marcando goles en el extranjero, o ver los goles marcándolos domingo a domingo en el torneo de nosotros local. Entonces, mi amor por el fútbol amateur es superlativo, superlativo.
Y eso te conduce, 100%. obviamente, eso te conduce a que entiendas de que el talento que hay aquí en Venezuela es lo que vieron para mí, fue lo que vieron los americanos en los 50 y en los 60, ¿no? Con el tema del béisbol. Ujú. Eso es cierto, eso es un buen punto. Ahora, para terminar lo de la academia, ¿cuántos jugadores tienes hoy? ¿En qué categorías? ¿Y cómo hacen el proceso de scout? No sé si es netamente en Valencia o si lo hacen por todo el territorio nacional para atraer talentos a la escuela como tal. Bueno, yo en la escuela ya te dije, yo soy ahora fundador, ¿no? No trabajo en la escuela. Mi oficina, obviamente, mis oficinas están en los activos que tenemos que se hicieron, que se fundaron en la escuela y veo el trabajo diario que hacen aquí la gente que me tocó formar. Y pues como agencia te debo hablar igual. Nosotros tenemos un tema de scouting a nivel nacional con personas muy responsables que nos han ayudado en todo esto y que tienen un ADN parecido a nosotros. ¿Que el ADN de qué se trata? Bueno, de todos los adjetivos que tengan que ver con el tema de disciplina, de enfoque, de fortaleza mental, de esperanza, de gente corajuda, de gente responsable, de gente no puedo decir educada, ¿no? De gente que quiere entender que puede graduarse de bachillerato teniendo la posibilidad de debutar el domingo quizás con 16 años. Entonces, hemos sobresalido porque todo eso te lleva, una vez que lo tienes establecido, te lleva a tener que enfocarte única y exclusivamente en la competitividad, ¿no? O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, jugadores que son disciplinados, me pasó a mí en los 10 años que estuve en la escuela, cuando tienes jugadores que son disciplinados, cuando tienes jugadores que son ordenados, cuando tienes jugadores que son chamos que están completamente enfocados de todos los estratos sociales, porque fíjate, la escuela llegó a tener 1.100 niños, ¿no? 1.100 niños, creo que somos uno de los colegios más grandes que hay en el estado de Carabobo, como colegio, ¿no? Y entonces, imagínate, 1.100 niños de ahí, hay un porcentaje altísimo que es becado. Y los otros chamos que no, en todos estos años que no lograron ser futbolistas profesionales, bueno, yo los tengo conectados a través de las redes sociales, los tengo en mi WhatsApp, hoy son universitarios, hoy tienen carreras universitarias, han tenido una vida bastante disciplinada, ¿no? Fue una de las cosas que en mi etapa de futbolista, yo creo que carecía, ¿no? Cuando yo entro al profesionalismo, que decido entre los 16 y 18 años si voy a ser o no futbolista, una de las cosas que más faltaba en ese momento para mí era el tema de la disciplina, ¿no? Y eso me pegó muchísimo porque, no quiero generalizar, pero bueno, era parte de nuestro fútbol venezolano, parte de nuestro ADN el fútbol venezolano, ¿no? Había muchísima gente responsable, era la gran mayoría, pero teníamos un defecto que teníamos ese desliz, pues. Y uno trataba de implementar esa disciplina y al principio fue dura con los chamos, fue dura con los padres, pero después se fue entendiendo y entonces la gente que fue entrando, tanto a la agencia como a la escuela, entendió que una de las premisas principales era el tema de la disciplina, porque al final cuando estás ordenado, fuera de la cancha, dentro de la cancha, se te facilitan también más las cosas. Sebastián, la importancia de los valores, ¿no? Y por eso es que el tema y lo que comentabas, ¿no? De que independientemente de que no llegaron a ser futbolistas profesionales, pues tienen esa vida ya como personas que se formaron con esos valores también que ustedes pudieron inculcar en la escuela. Quería tocar ese tema porque me parecía un punto importantísimo tomar y destacar esa labor que en un principio como presidente hiciste y ahorita como fundador y que estoy segura que te sientes orgulloso de eso. Sebastián, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo entendido que tú eres el segundo agente FIFA de Venezuela. Y estamos hablando de que ser el segundo es bastante y es algo bastante importante. ¿Cuáles fueron esos pasos que seguiste, quizás y para las personas que estén conectadas y que se sienten interesados por el tema de llevar a los jugadores? Bueno, primero fue un señor que se llamaba Pita, el primero, el segundo fue Gustavo Manenti, ¿Ok? que jugó aquí muchos años en Táchira, argentino, y luego sí vino la camada de nosotros, Chiqui, Restifo, que presentamos el examen, me acuerdo,
Yo estudié un año para ese examen, ¿no? Era difícil, muy difícil. Eran 4 preguntas, resoluciones, todos problemas que yo no tenía idea porque eran problemas laborales y yo había estudiado administración, no había estudiado derecho y como soy, o sea, me considero una persona súper creativa, soy muy desordenado, o sea, de administrar no tengo nada. Entonces, me tocó volver a estudiar, ya después de grande me tocó volver a estudiar y me preparé muy bien para el examen. Recuerdo que hicimos el examen en la Federación Venezolana de Fútbol y lo presentamos con Laureano, el examen. Ahí éramos 4. Y entonces ahí bueno, pusieron digamos, ya Pita no estaba, yo lo había llamado a él, debo recordarlo, y él me atendió con muchísima educación. Pero ya él era el representante de Pérez, un lateral izquierdo muy bueno que tuvo el Caracas, que lo llevaron a Portugal. Ya él no se dedicaba a eso, pero me dio unos consejos, nadie te regalaba nada, nadie te decía nada. Llegué con mucha seguridad de haber estudiado, pero con la incertidumbre de no saber, porque tú presentabas el examen a un horario internacional en todos los países del mundo, a la misma hora, el mismo día, wow. Y al día siguiente te daban el resultado. Entonces, pues me llamaron de la Federación Venezolana de Fútbol y me dijeron, en esa época era agente FIFA, ¿no? Y me llamaron para decirme que había pasado el examen, que escogiera el número, y escogí el 6 porque el 7 ya lo habían escogido. O sea, éramos 3, 4, 5, 6, 7, éramos un grupo, ¿no? Mi número preferido es el 7, ¿no? De toda mi vida. Y escogí el 6, entonces quedé como 06. Pero el examen me dio batalla en la última pregunta. La última pregunta fue un poco difícil. Y bueno, esa fue la pregunta que creo que me salvó. Pero sí. ¿La recuerdas? ¿La puedes decir? Eran litigios, eran temas bastante profundos para mí en esa época. Yo venía de algo tan lúdico, ¿sabes? De enseñarle tantas cosas transparentes y menos complicadas a los chamos, y meterme en esa profundidad de los litigios para mí era algo único y bueno, fue un placer porque al final, como una anécdota, lo recuerdo y lo recuerdo de la mejor manera, ¿no? Al final no sé si pasé en la raya y me dieron el examen, lo tengo en mi oficina, lo tengo en un marco, porque fue un esfuerzo muy grande, fue un logro, además fue una promesa que yo le había hecho a papá. Porque tú podías ser agente sin presentar el examen. En esa época también tenías que pagar una fianza en dólares. Te tenías que hacer responsable delante de la FIFA. Y entonces, bueno, papá también me ayudó y presentamos el examen. Hice el seguro, que era como lo que se llamaba un seguro liability, que tú tenías que hacerte responsable de muchas cosas. Y así fue y bueno, nada, tengo demasiados recuerdos porque conocí a demasiada gente. Haber tenido mi etapa de fútbol amateur, yo me retiré del fútbol amateur vistiendo una sola camiseta, que es la camiseta del Ítalo. Y yo me retiré porque también fui entrenador, tuve una etapa de entrenador. En la etapa donde ¿de un equipo? Yo dirigí femenino. Ajá, tenía la idea. Fuimos subcampeones nacionales, sí, con el Hogar Hispano, y fuimos campeones estadales con el Ítalo en muchas ocasiones. Cuando estaba en el Ítalo jugaba yo. Y bueno, yo quería mucho a la gente ahí, la gente me quería mucho. Y entonces un día me dijeron, mira, hay un equipo para que pueda dirigir, Sebastián. Y yo, bueno, ¿cuál es el equipo? O sea, hay un equipo femenino. Y entonces las Osas Revoltosas. Y bueno, de ahí juntamos un grupo fantástico, hicimos un proyecto de 2 años, el segundo año nos quedamos campeones, me dieron otra categoría, que era la categoría infantil A, y un domingo, recuerdo, jugamos el viernes jugamos en la noche en el Hogar Hispano, un club que hay aquí, la final la ganamos con las muchachas, el sábado jugamos en el Centro Ítalo, con el infantil A, ganamos a las 10 de la mañana, y en la tarde, que un profesor muy querido por mí, se llama Raúl Estani, una gloria al fútbol venezolano, que jugó en Valencia muchísimos años, fue campeón, el último campeón del 71, imagínate.
Y le dije, mira, Wow. Raúl, era mi entrenador, mentor, o sea, todo. Y le dije, mira, Raúl, no doy más. Yo tenía que jugar la final de primera, ya eran casi mis últimos años. Y jugamos en la Universidad de Carabobo, un ícono de esa cancha de la Universidad de Carabobo, contra la Universidad de Carabobo. Y entonces yo le dije, Raúl, no doy más, Raúl. Me dijo, no, yo te paso buscando en el carro, Sebastián, me dijo. Entonces bueno, me acuerdo que hice el tripit. Quedamos campeones con las chamas el viernes, con los chamos el sábado Wow. y yo quedé campeón ahí. O sea, tengo un apego con el fútbol amateur hasta el día que me muera, que va a ser mágico. De ahí nace en realidad el espíritu de apostar a la semilla, ¿no? Es lo que más me gustaría ser recordado por eso, por alguien que Venezuela le dio las posibilidades de, cuando yo presenté un examen de solamente haber 2 agentes FIFA, porque en esa época yo me metía en las listas de España, de Italia, de Argentina, otros países donde podía, por diferentes pasaportes podía hacer el examen, pero había 300, 400 personas. Entonces Venezuela era demasiado noble, había solamente 2 agentes. Entonces, bueno, yo Impresionante. estoy muy agradecido con mi país por eso, y siempre me ha tocado echar para adelante, no para atrás, no he podido, no conozco lo que es el retroceso, conozco lo que es echar No, para y adelante mira que porque mirando hacia adelante, a eso quería llegar, porque fíjate, te lo pregunto y no sé si tienes que pensarlo un poco, pero ¿cuál crees que fue el fichaje en donde tú dijiste, no, este va a marcar el antes y el después en la historia del fútbol venezolano? Porque hay fichajes que son trascendentes, como el de Jefferson Soteldo al Santos con la 10, y que tú digas, oye, esto va a marcar un antes y un después en Venezuela y en la agencia. ¿Cuál fue ese fichaje? bueno, con toda responsabilidad es una pregunta súper difícil. Tengo mil anécdotas, pero la principal es justo la de Joseph. Porque había un amigo, A Italia. no, un fichaje amateur. Yo me voy por lo amateur, porque es que me voy a ir a la Ah, ok, raíz. Por amateur. eso Ok, listo, listo. sí, Joseph tenía 8 años. Y ya había un amigo mío uruguayo, amigo de mi papá, que era socio del Club Ítalo, que me dice, mira, vi jugar un equipo en la Universidad de Carabobo, donde en esa época era Full 7, que es una locura. Entonces yo, el fin de semana siguiente me dice, vamos a ir a verlo. Y fuimos justo atrás, se habían celebrado los Jubines, creo aquí, y vamos justo atrás del domo, que había una cancha, y estaba jugando el equipo ACEFU, se llamaba, de Joseph. Y cuando veo ese niño, el partido terminó 9-1, el chavo metió 8 goles y agarraba la grama y la arrancaba porque se había fallado el último gol de Chilena que había pegado en el palo. Y entonces fue una de las cosas que más me impresionaron en mi vida. Me le acerqué y él estaba rabioso. Entonces hablé con su papá y bueno, después de un tiempo ahí de hablar, de conversar, él estuvo, él lo narra en el doc que hicimos. Eh, Nos pusimos de acuerdo y bueno, nos lo llevamos al centro de Ítalo, pero no por robárselo a la Universidad de Carabobo. O sea, me lo llevé al Ítalo porque ya la fórmula servía ahí y yo, o sea, Ujú. y yo era socio del centro de Ítalo y trabajaba en la mañana, estudiaba en la noche y en la tarde pasaba mis tardes en el centro de Ítalo. Entonces era para mí más cómodo, ¿no? Tema de seguridad, de todo. Entonces, bueno, me llevé a Joseph al Ítalo y de ahí pues nació toda la historia de Joseph y mía, ¿no? ¿Qué Y significa Joseph para ti? oye, no, todo porque Mari, en esta vida del fútbol, sobre todo el fútbol profesional, por eso te hablo tanto con tanta emotividad del fútbol amateur, juegan, hay otros factores que vienen, que forman parte de esto y con el cual debemos convivir, ¿no? Totalmente diferentes al amateurismo, ¿no? Y entonces, Joseph me pasó con casi todos los jugadores, porque fíjate, el 98% de los jugadores, en estos días alguien me hacía una pregunta, ¿cómo harías tú para fichar un chamo que tiene contrato con otro representante? No. Esa pregunta no es conmigo porque cuando tú agarras a los chamos de 8 o 9 años, primero, con una gigantesca incertidumbre de responsabilidad, además, de saber qué va a pasar 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sabes?
a mí creo que la idea de César Farías y de la federación, a quien se lo tengo que reconocer con el tema de la norma juvenil que nombrabas tú, a mí me facilitó el trabajo, porque me achicó la posibilidad de formar un futbolista y de obligar a un equipo a poner digamos, a preparar 4 futbolistas de la edad de la norma durante la semana, y era donde yo era experto. O sea, yo era experto trabajando justo en esas edades, porque ya tenía con los chamos 3, 4 años, y cuando le tocaba la edad juvenil, los chamos eran súper disciplinados, ordenados, competitivos, ya habían tenido experiencia en segunda división, habían hecho goles en categorías menores. Y entonces esa norma me facilitó, y yo creo que cambió en realidad la IVA. Debe haber un antes y un después de la norma, para equipararnos sobre todo a nivel internacional con las categorías menores, ¿no? O sea, no, Sí. la acumulación de minutos del juvenil en cancha, o de los juveniles en cancha, y de los que tienes que preparar. Yo le decía a los scouts, y cuando me toca viajar, mira, aquí hubo un pionero que sacó una regla juvenil. ¿Cómo era esa regla juvenil? No, tenías que, en Sudamérica no existía. Tú podías jugar en Argentina, dice, no, Kun Agüero debutó a los 16 años, claro, tú veías a Kun Agüero y era un mega fenómeno. Pero aquí las oportunidades para los jugadores jóvenes eran pocas. Entonces, bueno, se forzó a eso, y eso nos llevó al a la primera generación, esta 89-90, que fue una locura. Pues. De ahí salieron jugadores que hoy en día andan dando vueltas por el mundo: Tomás, Salomón, de ahí. Tomás no, porque era 88, Salomón, los 89-90, que fueron después, posteriores, los que jugaron al sudamericano y clasificaron al mundial. Entonces, bueno, a partir de esa norma, yo agarré la norma con los 92, 93, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, y en toda esa norma además me agarró la escuela. En todos estos años me agarró la escuela. Entonces sacamos nosotros, digamos, la semilla, sembrábamos, y después sacamos el fruto de nuestro propio árbol, ¿no? Sebastián, esto tú me lo has dicho a mí, porque me pasaste unos números, pero yo quiero que la gente lo sepa. Y te voy a pedir, porque eso sí no sé si lo manejes, hablemos de cuántos jugadores maneja Seca Sports que están representándonos a nivel internacional, y de los jugadores que Sebastián Cano representa, cuántos han utilizado la camiseta de la Vinotinto. ¿Por qué te pregunto esto? Para que las personas vean la influencia que tiene la agencia Seca Sports, la influencia que tiene Sebastián Cano en esta etapa que está viviendo la Vinotinto. Bueno, fíjate, en estos días de anécdotas, 2 cosas, ¿no? Que eso no creo que vuelva a pasar más, por diferentes razones. Aquí en las oficinas, nosotros en la cancha tenemos unas vallas, ¿no?, gigantescas, 4x4. Y cuando hubo el tema del Mundial de Corea y el Sudamericano, ahí había 21 jugadores. Yo representaba 10. Ninguno de los 10 había tenido antes un agente. Entonces yo tenía casi el 50% de la selección. No porque dominaba ni nada, sino bueno, porque los había agarrado muy jóvenes a los chamos, muy chamos. Entonces, muchos de ellos llegaron a la selección mayor, antes habían debutado otros. Siempre fuimos aportadores de talentos a la Vinotinto, en todas sus categorías, desde sus 15, sus 17, sus 20, y tuvimos la fortuna de que los chamos hicieran muy buenas inferiores. Y a mí me agarró también, lo vuelvo a nombrar porque aprendí muchas cosas de él, de César. Establecimos una amistad, una bonita y sincera amistad, porque hay un mito que dice que los agentes no pueden ser, o no pueden tener relación con los entrenadores. Eso es mentira. Desde lo profundo, desde mi corazón, ¿no? Puedes tener una relación de respeto, igual que dicen que los agentes no pueden ser amigos de los entrenadores. No solamente pueden ser amigos, hay muchos agentes que representan a entrenadores. Y entonces te vas dando cuenta que te encuentras a entrenadores de la selección de Venezuela que reconocen tu trabajo y que le llevas jugadores que no le generan problemas. Entonces, inclusive le llevas a algunos jugadores que también resuelven
partidos, en momentos difíciles, cuando las papas calientan. Nosotros tratamos de madurar el jugador para que esté listo en el momento oportuno, en el lugar oportuno y a la hora oportuna. Y nos ha pasado en muchas etapas, en muchas anécdotas, en donde a jugadores le ha tocado patear penales, que a muchos futbolistas que formamos nosotros le ha tocado, que formamos, digo, un núcleo de trabajo, porque por ejemplo, yo establecí una relación muy parecida a la de Caracas, la establecí en el Zamora, en una época, ¿no? Y en esa época, bueno, de ahí salieron una cantidad de futbolistas, en la época de Noel San Vicente, que para mí en categorías menores tiene una capacidad hiper, mega gigantesca para hacer un trabajo tan profundo desde la semilla. Y bueno, en esa época de Noel, él le prestaba mucha atención al jugador juvenil, ¿no? Como después vinieron otros entrenadores que hicieron lo mismo. Entonces, las relaciones eran buenas, eran muy buenas. Yo la primera vez que llegué hay una anécdota con Noel, la primera vez que llegué a Zamora, A ver. estábamos en Tabacares, que era una cancha alterna que se hizo para la Copa América, me acuerdo del 2007, pero en la época de Chita él entrenaba ahí, él cortaba la grama ahí, todo, él mismo, ¿no? Él mismo se montaba, los aspersores, todo. Y nosotros nos conocíamos hace mucho tiempo, ¿no? Y me habían hablado de dos jugadores, de John Murillo, y me habían hablado de Jefferson Soteldo, ¿no? Yo ya a Jefferson lo había visto en Puerto Cabello en un torneo sub-16. Jefferson tenía 14 años, 15 años. Y cuando yo llego a la cancha, Noel me mandó a la tribuna. Yo le dije en ese momento a mi esposa, con la cual estoy orgullosamente casado hoy, que ha sido parte de todo esto, le dije, mira, voy a Zamora lunes y martes, total que a Barinas, ¿no? Total que el lunes y martes, el lunes me mandó a la tribuna, el martes me mandó a la tribuna, el miércoles me mandó a la tribuna, el miércoles, y el viernes, cuando estaba haciendo ping-pong, me invitó a un café. Entonces, bueno, me puso las cosas claras, cómo trabajaba el club, bueno, ahí la junta directiva de Zamora conmigo se portó 10 puntos, pusimos las cosas muy claras, todo lo pusimos como en Caracas, lo pusimos sobre la mesa, cuáles eran los prospectos, cuáles eran los proyectos, de qué manera teníamos que trabajar. Y bueno, de ahí salieron un montón de jugadores. Y la mayoría de los jugadores, tanto de Caracas como de Zamora, que salieron producto de esta sana relación que había y sincera, pues nos representaron en todas las categorías menores, ¿no? Así que pues era una gozadera. Y yo siempre cuando veo a Noel, le digo, Noel, me mandaste para la tribuna. Y me dice, no, pero después te invito a un café. Equiparó la cosa. Mira, es tan cierto lo que dices, que yo siempre digo, ojo, con todo respeto a los trabajos que hacen los distintos equipos en categorías inferiores en nuestro país, que Caracas y Zamora son el gran ejemplo a seguir. Y más cierto aún que cuando entrevisté a Soteldo en esa entrevista que tú comentas, él decía que Noel Chita San Vicente, cuando estaba con el Zamora, viajaba con el equipo no recuerdo qué categoría era, pero eran las categorías inferiores para ver la actuación de los jugadores y me dijo que Chita fue quien le puso los patines, así me dijo literalmente. Entonces, la importancia y lo real de lo que tú comentas. Ahora, ¿qué tan importante es esa relación entre agente, jugador e incluso padre? Porque fíjate, tú me estás diciendo que los agarras incluso desde los 8 años. Ahí los padres todavía tienen mucha influencia. ¿Cómo hacer que el padre confíe en ti con los ojos cerrados y todo ese proceso? Porque yo siento que en algún punto tú pasas a ser el segundo padre de los jugadores. Bueno, ese es un logro que me lo ha dado el tiempo. Vuelvo y te repito, Mari, son 20 años. No sé si mejor que, no sé si mejor o peor que alguien, yo nunca me comparé, siempre traté de hacer las cosas con amor y yo creo que el padre, que es muy difícil porque el hijo es el mayor tesoro que tiene, se la piensa porque hoy en día las cosas han cambiado, el tema de convertirte en un futbolista profesional también es una necesidad y tenemos que reconocerlo. A partir del 2000 empiezan a cambiar las cosas aquí en Venezuela. Antiguamente, bueno, a mí me gusta mucho el basquetbol, me gusta el béisbol, soy de ir a ver Trotamundos, soy de ir a ver Magallanes, pero a partir del 2000 el tema de la televisación, el tema de la internalización, el tema de Barcelona, el tema
de todo el auge de la Vinotinto, de Pastoriza, Richard, nos empezamos a conseguir con una serie de coincidencias que hicieron que toda esta generación de chamos que nacieran del 2000 para adelante, correcto, o un poquito antes, fueran netamente futbolistas. Entonces, bueno, esto está lleno de oportunidades, las oportunidades están llenas de retos, y bueno, muchas veces teniendo la escuela, yo los reclutaba acá mismo, en la escuela, o si no, bueno, te empezaban a llamar desde afuera. Por ahí me escriben y me dicen, no, te he mandado 17 direct y no me responde, eres antipático. Yo quiero decirlo públicamente aquí. No leo los direct, no los leo porque no me gusta ver a la gente cara a cara, ¿no? Así conocí a la Claro. gente. Si tú me decías, por ejemplo, Mari, mira, yo tengo un talento y yo te respondo, necesito conocerlo, necesito verlo. Y me dicen, Sebas, en aquella época, ¿no? Viajar era otra cosa, convengamos, yo viajaba de noche, mucho, mucho. Tienes que ir a ver un talento, yo agarraba el carro e iba, me quedaba en un hotel y veía al jugador 2 o 3 días. Y ahí conocí a sus padres, se establecían relaciones. Bueno, imagínate, me tocó en Tucupita con Machís, porque hay jugadores que ya no represento y tengo una muy buena relación, ¿entiendes? Con Darwin era un espectáculo como persona, sigue siendo un gran chamo. Hoy en día es quizás uno de los jugadores más importantes de él, de la Vinotinto, y hay una anécdota porque él y Joseph no hacen su 15 de Venezuela, ellos hacen su 15 de fútbol sala o fútbol salón. Cierto. Ellos van a Ecuador, los dos juntos, tanto Joseph como, Como Darwin. como Darwin, ¿no? Y ahí establecen también una amistad increíble. Y ese equipo se preparó aquí en el estado Carabobo un tiempo. Yo los vi jugar en unas máquinas. Por eso Darwin también tiene cosas de fútbol sala, o sea, resuelve cosas en espacios reducidos, ¿entiendes? Se quita un tipo de encima y ahí patea con las dos piernas. Desde chiquito era así. Me tocó conocer Tucupita, pues, y eso se lo agradezco a él. Y bueno, nada, así me tocó con mucha gente que fui, con San Félix, por ejemplo, un pueblito cerca de Puerto Ordaz, donde yo representé un tiempo largo a Edson Castillo también, un chamo que recuerdo con mucho cariño. Y toda esa gente te trataba bien, te trataba muy bien. He estado aquí, he tenido la oportunidad de irme, Mari, te soy sincero, de irme del país, porque tengo ya muchos años, son 17 jugadores que tenemos afuera, pero me he quedado tratando digamos, de culminar un ciclo y sin entrar en temas ni políticos ni nada. Mi sueño es que un futbolista que represente Sequesport o que no represente Sequesport llegue a los 5 o 6 mejores clubes del mundo, pero llegue, se establezca y sea figura. Yo creo que antes de morir, ese es uno de los grandes retos y algo que me gustaría ver. Se me cayeran las lágrimas de verlo. No importa que lo represente Jorge Méndez o los colegas míos, no importa. O sea, si es venezolano, me encantaría que eso sucediera. Me lo pregunto todos los días por qué no sucede. Tengo mis teorías, algunas son muy fuertes, porque me ha tocado viajar por el mundo. Yo, el día que Joseph conquistó América, yo no soy recoroso, pero ese día Añor se había ido de Columbus en el 96, en el 2016, perdón. No había ningún futbolista en la MLS. Te cuento esto porque ¿a qué voy? Hablando del tema de los jugadores de selección. Hay una gran parte de los futbolistas de la Vinotinto que juegan en la MLS, que son figuras en la MLS. Sí, muchos. Y va a haber muchos, porque es una liga que la gente menosprecia a través pues, de un comentario, pero cuando tú estás presente en una liga como la portuguesa, estás presente en una liga francesa, conoces la liga inglesa, te metes en la liga española, vas a los entrenamientos, ves el día a día de ellos, y después también vas al MLS y te das cuenta de cómo están ellos creciendo,
¿entiendes? En estos días, por eso que esos países, Estados Unidos va a ser una potencia y lo voy a ver yo, gracias a Dios, porque no va a ser dentro de 30 años. Estados Unidos en 10, 12 años va a ser potencia y en 15 años va a disputar una final del mundo. Estoy seguro, seguro, seguro. Ya el 95% de los clubes tienen estructuras, estadio propio, estadio propio. No olvidemos que el último mundial que se hizo en Estados Unidos se hizo en el 94. No había un estadio de fútbol Cierto. en esa época. El primer estadio de fútbol fue el estadio de Columbus Crew en 97. Y hoy el 95% de los equipos de la MLS tienen no solamente una estructura como estadio, que es una locura, tiene estructuras de categorías menores. O sea, la cantidad de... Y vamos a ver muchos venezolanos, porque los que le tocaron migrar, hoy en día están repartidos en las diferentes categorías menores de esos equipos. Entonces, cuando nos tocó conquistar Estados Unidos, que fue en el 2017, no había ningún venezolano, recibimos muchas críticas con Joseph por la decisión que habíamos tomado. Entonces yo digo... Y fíjate lo que es hoy en día Joseph allá, ¿no? Sí, porque y lo ves, no hay punto de comparación, simplemente pongo un ejemplo, ¿no? Nos criaron a nosotros, bueno, mi generación se crió, yo nací en el 74, con que el futbolista tenía que tener un estilo de vida y entonces la presión y la locura y esto y lo otro. Y nadie sabe cosas, por ejemplo, yo te las revelo hoy. Nosotros tuvimos 10, 12 ofertas para que yo volviese a Europa. Y José se sentó conmigo en el sofá de su casa y me dijo, sin ningún pensamiento mediocre, porque si hay jugadores competitivos, bueno, estoy orgulloso de tener los Jordan Osorio, los Jefferson Soteldo, los Martínez, los John Murillo, todos los jugadores que uno tiene, los Ronald Hernández, que les tocó Wilker en su época. El Wilker estuvo conmigo 9 años, ¿entiendes? Yo tengo los mejores recuerdos de Wilker. Fueron chamos demasiado competitivos de chamos, Rómulo, ¿entiendes? Que les tocó pasar por cosas difíciles y se sacrificaron. Entonces, esas críticas, ¿en qué se convirtieron? Después un Yangel Herrera, que es un jugador que no represento, que es un talento increíble. Ese es un chamo que pudiera llegar tranquilamente a un club de estos top 5 que te digo, porque tiene la edad y cognitivamente lo ha hablado con scouts importantes, equipos importantes, y es un jugador que gusta muchísimo. Entonces, bueno, él fue a la MLS con Patri Vieira de técnico, la rompió y eso lo hizo volver a Europa. Mira la temporada que estaba teniendo. Me explico, con Joseph, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad, pero Joseph ya había estado en Europa, había estado en Suiza y Italia. Y me dijo, mira, Seba, si me toca un club top, tómalo. Y era muy difícil porque me habían puesto un precio en Atlanta que era una locura. De hecho, el precio por el cual Almirón se fue al Newcastle fue una locura y eso fue una pelea gigantesca, ¿no? Entonces, me imagino. ¿A qué voy con esto? Hoy en día no es mediocre quien escoja el lugar donde tú quieras vivir, man. Es lo mismo que yo te diga, son mediocres tus audífonos, porque no son inalámbricos, ¿me explico? Tú estás cómoda y orgullosa de tus audífonos, ¿me explico? Yo se fue a montar en un autobús, me acuerdo, y no tenía unos audífonos, yo le presté los míos, y le dije, porque lo viví con cara de triste, tenía 15 años, 14 años, todos tenían audífonos, y le presté mis audífonos, unos Bose, me acuerdo, y le dije, todos los que están ahí, les regalaron sus audífonos, que está bien, tú te vas a comprar tus audífonos con tu primer salario. Pasaron los años, fuimos al Sambil, me invitó al Sambil, me dijo, te tengo una sorpresa, vamos a tomarnos un café, y me devolvió los audífonos. Se los compraron juntos. Wow. Se quedó él con los audífonos viejos y me compró el mismo modelo mío, renovado, nuevo, en una caja. Son cosas que no olvido. Entonces, ¿qué te digo con esto? Yo leo los comentarios y las opiniones de la gente y las respeto, pero la gente también tiene que respetar que el futbolista es futbolista 4 o 5 horas al día. Luego el futbolista tiene un estilo de vida, ¿me explico? Y entonces tú vas a países, juegas bien, no puedes salir, juegas mal, no puedes salir, no te convocan, no puedes salir, te persigue la prensa, es una locura, o sea, son precios altísimos que pagas, pues. Entonces,
Yo hoy en la evolución que he tenido, o sea, mi conclusión es que el futbolista tiene que estar donde esté feliz, donde Claro, no esté. se sienta cómodo. Nosotros ahora tuvimos una gigantesca oferta de Atlético Mineiro por Jefferson para ir a Atlético Mineiro desde Santos, eh, por una cantidad de plata que era correcta, lo que decía ahí, nunca me gusta hablar de cifras, por una cuestión de seguridad, pero eran ciertas. Yo nunca dije nada y te lo digo hoy, eran ciertas. Había una oferta de Atlético Mineiro para que Jefferson fuese allá. Y después cuando me tocó conocer Santos, ver cómo trataban a Jefferson en Santos, ver cómo era Santos, cómo era el estilo de vida, la tranquilidad que él había encontrado con su familia, que es una familia que ya tiene 3 chamos, su madre, sus padres viajaban, el mismo estilo de vida del ciudadano de Santos, el respeto que había. Nosotros salíamos a cenar y terminábamos de cenar y esperaban que terminábamos de cenar para pedir una foto. En algún partido que se perdía difícil, nunca había un approach negativo. O sea, entonces ahí dijimos, Jefferson, pero vamos a esperar un poco en Santos, que eres tan querido, que te hiciste tan ídolo, y después, bueno, vamos a tratar, ¿por qué no? Sí, de luchar por tu sueño de ir a Europa. Por ejemplo, Jefferson quiere ir a Europa y nosotros, bueno, vamos a tratar de que así sea. Yo me acuerdo cuando me llevé a Jefferson a Huachipato, antes fue Rómulo, la gente decía Huachiqué, Huachiqué, y hubo gente, tú lo puedes buscar en Google, hubo gente del medio que decía, un grave error que Jefferson haya ido a Huachipato. Bueno, está bien, esto es democracia, yo eso todo lo respeto. Ahora, ¿qué tengo que proteger? Creo yo, mi conocimiento sobre el desarrollo de un jugador de tantos años. Entonces, el jugador tiene que tener sus escalones. Conté el caso ahora con atrevimiento. Sí, de acuerdo con eso. No es un jugador que respeto de Yangel Herrera, me parece fantástico, porque si tú ves a este chamo del Bayern de Múnich, que era de Vancouver, Alfonso Davis, que es un extremo por izquierda, un chamo creo que es 2002, yo lo vi jugar en vivo en la MLS. Y después, al año, lo firma el Bayern de Múnich. Y a los 6 meses, el chamo se adapta y termina siendo titular después en Bayern de Múnich, anotando goles en Bayern de Múnich. Un chamo que era un jugador del MLS, correcto. Entonces, los periodos de los jugadores no hay que subestimarlos y hay que ser, digamos, menos fanático y más racional. Aunque yo entiendo al fanático, porque por eso es fanático. Y no discuto y yo... Ya, muy pocas veces bloqueo a alguien o borro un comentario si no tiene mala intención, como también tengo democracia en mis redes sociales, ¿no? Pero sí tengo recuerdo de todos los clubes que nos echaron una mano y a todos los futbolistas venezolanos. Y también me da mucho orgullo, Mari, haber reabierto mercados. Por ejemplo, nosotros reabrimos el mercado americano, el MLS, reabrimos el mercado chileno con Otero y Jefferson. Después llegaron una cantidad enorme de venezolanos a Chile, que le fue muy bien a la mayoría. Sí, en Chile en verdad sí llegaron un montón. Sí, y luego en Brasil nos tocó con Otero y con Jefferson. Ya había estado el Lobo Guerra, Luis Manuel también había tenido un paso por ahí, habían algunos venezolanos que habían estado por ahí. Jefferson tiene algo siempre muy especial. Ese chamo está tocado por una varita, porque además hace mucho approach y es mágico con los niños, mágico. Es desordenado. Pero bueno, yo lo quiero muchísimo. Le han puesto alcabalas, porque la gente también después Por su estatura, ¿no? Me imagino. Sí, y me han puesto alcabalas a mí, le han ofrecido carros, Ferrari y todo para dejarlo, igual que a Jose, muchos jugadores. Este mundo es muy desleal. Yo siempre le digo a la gente, a los nuevos agentes que me están escuchando a través de aquí, que el día que le regalen un celular a un futbolista, en mi época no existía eso, no existía. Tú los ayudabas. Hoy en día es una regla, ¿me entiendes? Porque antiguamente el futbolista era parte digamos, del núcleo familiar. Hoy hay muchos casos, por razones conocidas también, que el futbolista es el padre de familia, ¿ok? El futbolista es el que lleva a la casa, digamos, el sustento familiar. Esa es una curva peligrosa
una pirámide peligrosa que cambió. ¿Por qué cambió? Porque, bueno, para mí debes seguir siendo papá y mamá para poder darte los consejos de papá y mamá, no porque le hayas comprado una lavadora, porque le hayas comprado un carro, ya no te pueden dejar de decir algo, ¿correcto? Entonces, eso es una tarea pendiente que tenemos cuando el futbolista coge fama, no solamente en Venezuela, en toda Latinoamérica y en el mundo. Tú ves algunas excepciones que te parecen raras y salen producto, por supuesto, de la fama, ¿no? Y que es difícil de controlar. Entonces, eso es algo que tenemos pendiente porque es un tema en donde nosotros tenemos que educar, porque al final tú educas y la educación es una riqueza. Y esa riqueza te convierte en una persona no más sabia que los demás, pero sí en una persona certera para tomar decisiones. Yo creo que ahí ha estado la clave de mi carrera, en la toma de decisiones, que tuve un tutor muy grande toda mi vida, hasta hace 2 años, que fue mi papá, fue mi mejor amigo. Y papá me enseñó a tomar decisiones correctas, muchas veces me equivoqué, pero sí tienes que tomar decisiones en fracciones de segundo. Al futbolista le pasa, yo jugué, y nadie me puede decir, no, pero bueno, tú no jugaste profesional, no jugué, igual, paré la pelota de pecho, tenía 2 defensores, me tenía que quitar 2 tipos en los mismos segundos, y no había 30.000 personas, pero había 500, para mí era mi Champions League. Entonces entiendo un poco de qué se trata el tema de la toma de decisiones. Y la toma de decisiones fuera de la cancha es un trabajo pendiente que tenemos todos los venezolanos. Sebastián, te quiero, bueno, ni siquiera preguntar, sino que hablemos de este tema, porque muchas personas pensarán que el rol de la gente es netamente un tema de enlace entre equipo y jugador para finalizar un contrato, pero ustedes como agencia están yendo más allá, incluso no solamente con el tema de ayudar a los jugadores en aspectos extradeportivos, sino también con el marketing que ellos puedan utilizar con su misma imagen, consiguiendo contratos importantes, en el caso de Sotelo, en el caso de Joseph, con marcas importantes del deporte, el tema de la película que hicieron de Joseph, el documental más bien, con Patty y Victoria. Hablemos de ese rol que va más allá de ser agente, sino un paquete completo, por decirlo de alguna manera, como persona que representa a un jugador. Bueno, Mari, eso es lo más bonito. Cuando logras ese vínculo, es espléndido, es mágico, porque te involucras con la familia del futbolista. También si te toca dejarlos o te toca terminar una carrera con alguien, porque es algo normal, te pega también, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues, ¿qué te puedo decir? Y lo verán las novias hoy, las esposas de los futbolistas con quien tengo una extraordinaria relación. Las conocí cuando eran unas niñas y hoy son madres son madres. Yo soy el padrino de sus hijos y al revés también. Padrino de Mateo, mi hijo mayor, que tiene 7 años, es Joseph, uno de los Wow. padrinos. Entonces, los chamos te nombran padrinos también de sus hijos, crecen los vínculos, te ocupas de otras cosas, te ocupas también de su familia aquí en Venezuela, haces lo que puedes, pues, porque al final yo siempre he sido una persona que he estado lleno de gratitud, por más difícil que esté la situación, que está muy difícil, siempre he sido una persona agradecida, y a mi país le debo todo, hasta el último día que esté aquí, le debo todo, ¿no? Entonces, cuando logras eso, yo creo que me lo transmitieron a mi familia. Me da orgullo cuando me dice la gente, ustedes tienen la longevidad más grande como agentes de jugadores. Oye, 18, 17. Yo tengo 18 años representando a Robert Garcés, quizás uno de los atletas más respetados del fútbol. Robert es uno de los jugadores quizás también más profesionales que yo conocí en mi vida. Es un chamo, o sea, espléndido, y yo tengo muy buena relación, pues, con su pareja y hacemos cosas juntos, ¿sabes? Y mi esposa también ha sabido llevar este tema, porque lo sufre la partida como mis hijos, de 14, 15 viajes al año. Yo me acuerdo que en el peor momento de Joseph en el Torino, cuando estábamos tomando la decisión de Italia, yo me Sí. quedé 62 días, me quedé en Italia, entre Italia y Suiza, ¿no? Y
y me perdí 62 días del segundo año de mi hijo, de Mateo. Entonces, pues eso te pasa factura, ¿no? Y en algún momento me tocará de grande pedirles disculpas por eso, porque el amor y el cariño que le estás trasladando a un miembro de alguna familia o a un jugador directamente, digamos, se lo estás quitando a la tuya, pues. O sea, yo soy muy pegado a los jugadores. Y la gente me dice, ¿eres celoso con los jugadores? Claro, ¿cómo no voy a ser celoso? Después de tanto sacrificio que hay, obviamente que hay unos celos, pero celos sanos, ¿entiendes? Celos de compinche, celos de hermano mayor, ¿entiendes? Por ahí les pido algunas cosas y le digo, coño, no pongan esto, o no pongan algún exceso, o coño, cuídense de esto, no enseñen esto. Estamos atravesando una situación muy difícil en nuestro país, ellos tienen otro estilo de vida, entonces trato digamos, el rol de la gente mío desde mis inicios, nunca fue de agente, nunca, nunca. Yo fui un compañero de vida de los jugadores. Yo puedo decir que fui un compañero de vida, para bien o para mal, y el que quiera opinar cualquier cosa, también se lo respeto, quizás me equivoqué, con los que me equivoqué les pido mil disculpas. Siempre echando para adelante, conquistamos cosas, logramos cosas, y en función al final de mi país, porque cuando tú logras tener un chamo que escauteas a los 10 años y después lo ves en la Vinotinto, una Copa América, ¿sabes? Voy a voltear un momentico, te voy a enseñar algo, esta es una sorpresa. A ver, adelante. Mira, esta es la patica de Jefferson, calza 6 y medio, aquí está una dedicatoria. Es otro que, Mira. o sea, sí, está Mané, ¿no? Obviamente, ¿no? Y a nivel internacional, latinoamericano, Jefferson, nosotros apostamos a esta marca, ¿no? Estoy enseñando, no es una propaganda, sino estoy enseñando No, el no pasa piecito, nada. ¿no? Esta es mi mano, déjame ver si puedo poner esta es mi mano y este es el piecito de Jefferson, este es el No, piecito con que diga diabólico seis que y medio. sí, sí, tiene. Entonces, mi oficina está llena y mi casa está llena de hermosos recuerdos, de camisas. Lo que más me gusta que me regalen los jugadores son las camisas, pero a veces me hacen trampa, ya no. No, porque o sea, yo quiero la camisa siempre sudada. A mí no me des la camisa con etiqueta, dame la camisa sudada. Y bueno, una relación para culminar, es una relación que abarca todos los aspectos de la vida, todos, absolutamente todos. Yo me enfrento a los miedos de los chamos, me enfrento a las frustraciones de los chamos, me enfrento a la fama de los chamos, me enfrento a, me enfrento a los conflictos de los chamos, me enfrento a estados de ánimo cambiantes. Entonces te toca estar 24/24. Mi teléfono para ellos siempre, aunque el tiempo nos ha hecho más favorables en eso, ¿no? Yo soy un octámbulo, me acuesto muy tarde, pero siempre hay un consejo que no tiene que ver con lo económico. Cuando yo arranqué, Claro. hace 20 años, nunca, nadie me puede acusar a mí, nadie, jamás, jamás. Y esto es por papá que está en el cielo, que yo arranqué esto pensando en lo económico, jamás, jamás. No puedes porque si tú empiezas con jugadores netamente amateur, o sea, yo no fui director deportivo de un club, yo no fui gerente general de un club, yo no fui presidente de un club, yo fui un futbolista frustrado que tomó una mala decisión y que arrancó con niños de 8, 9, 10 años. Con lo cual, por mi cabeza no pasaba absolutamente nada del tema económico. Ah, que después no fue muy bien en el tema económico, sí, debo decirle a la gente que sí. Que después nosotros reinvertimos mucho, mucho de todo lo que hicimos afuera con los chamos, aquí en Venezuela también. Sí, a mí me gustaría, o sea, lo digo a mis colegas con toda sinceridad, a mí me gustaría invitar a que mis colegas, no en esta época, que es muy difícil, pero en épocas donde se pudo, que hubiesen canchas con nombres de futbolistas profesionales. ¿Entiendes? O sea, nosotros aquí, en la época que fundamos la escuela, tenemos dos sedes, ¿no? Y dos sedes muy bonitas que salieron de la reingeniería y de la autogestión
de un chico que presentó un examen hace 20 años, o 10 y pico de años, pero que empezó con una visión que no tenía nada que ver con lo económico. Y ese tema me toca a mí, me toca manejarlo porque a veces le echo un parado a la gente y le digo, no, conmigo el tema económico no va porque cuando tú no te robas la fruta, si no vas y siembras la semilla, no te pueden acusar. Me pueden acusar de cualquier otra cosa, pero de que yo arranqué esto por un beneficio económico, no. No, porque yo arranqué cuando arrancaron los niños, pues. O sea, fuimos de la Tal mano, cual, fuimos de tal la cual. mano. Entonces, Cuando no eran el nadie. éxito que sí, o sea, cuando tenían un sueño como el mío, o sea, que era un sueño Claro. puro, y ese sueño puro después, obviamente, con talento, con una serie de cosas que hay, con enfoque, se te direcciona al éxito, y el éxito te trae fama y te trae también... Yo lo que más quiero es que todos estos chamos tengan una vida, una post-vida futbolística, y esto lo digo con mucha sinceridad, en donde después de que se retiren eh, tengan larga vida y tengan larga vida dentro del fútbol. A mí me gustaría que los chamos que uno representa son muy inteligentes, yo los involucro, yo les cuento cómo es el tema y muchos son curiosos y muchos me visitan aquí en la escuela cuando estoy o van a mis oficinas y entonces me preguntan y algunos ya tienen una edad donde dicen dentro de 6 7 años me toca, ¿qué haré? Y yo voy viendo quién sirve para una cosa, quién pudiera ser para otra, quién tiene más paciencia, quién no. Entonces, tienen magia. Eso mira, si veo la vista atrás y el sendero que he recorrido, la verdad me emociono de lo agradecido que tengo que ser con el fútbol. Me han pasado cosas demasiado maravillosas, demasiado emotivas, muy emotivas, muy emotivas, muy emotivas. Hubo un gol de Joseph Martínez, si mal no recuerdo, en donde él te lo dedica por Sí, el nacimiento de un hijo tuyo, ¿no? de Mateo. Estábamos con mi Exactamente. esposa. ¿Quién es el padrino? Sí, sí, de Mateo. Eso fue en el Estadio Metropolitano de Mérida. Partido creo que con Honduras, no me acuerdo. 2-2, dos penales. El primero patea Maestrico. Yo era muy osado y le pidió el segundo penal. Y él me dijo, voy a hacer un gol, Sebas, y te lo voy a dedicar a Mateo. Entonces hay una toma en YouTube que sale y él me busca en la tribuna. Es impresionante, de verdad, desde Luis Manuel Ojo como esos chamos con 30 y pico mil personas, era impresionante el ojo de águila que tenían, que sabían dónde yo estaba. Es impresionante. Impresionante. Yo siempre me quedo con eso cuando voy a los estadios. Los chamos son... El futbolista venezolano es demasiado inteligente, muy talentoso. Y lo comparo con el beisbolista a nivel de talento. Y vuelvo atrás y digo, imagínate, Mari, que aquí, en su época, ¿no? Los 60 los 70 los 80 el AC Milán, el Borussia, el Chelsea, hubiesen hecho lo que hicieron digamos, los americanos con las fábricas de Los equipos talento. grandes ligas. Ujú. Tú imaginas que, o sea, porque el venezolano es talentoso, tú lo pones a jugar cualquier cosa y juega cualquier cosa. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con el joven venezolano, me quedo con su talento y con su ingenio y con su... Y yo estoy seguro que vendrán épocas mejores y nosotros lograremos el objetivo que tanto queremos que es ir a un mundial. Sebastián, voy a hacerte dos últimas preguntas. Una es quizás una duda que tendrán muchas personas, porque obviamente no lo vivimos, pero me resulta interesante. ¿Cuál es el proceso cuando se llega o cuando llega una propuesta al momento de fichar a un jugador? ¿Es el club el que te toca la puerta a ti? ¿Tú eres el que le toca la puerta al club? ¿Qué tanto influye quizás si estamos hablando de una persona que todavía no cumple la mayoría de edad? ¿El padre? ¿Qué tanto influye el jugador? ¿Cómo se maneja todo ese proceso? No, bueno, ya tú te vas dando cuenta con el desarrollo en sus categorías menores. Bueno, te repito, la regla nos ayuda mucho. Un futbolista aquí, vamos a poner este año, 2001-2002, que es una generación de oro venezolana, de oro. No Tal le estoy cual. poniendo
presión al profe Hernández, pero tiene una generación de oro. Debo decir que tiene una generación de oro. Mira, Sebastián, te voy a hacer un paréntesis acá y discúlpame que te interrumpa, pero hay una pregunta que te hacen constantemente y ya que mencionas eso, podemos poner el ejemplo con esa respuesta. El mejor juvenil proyectado. Haz el ejemplo con ese juvenil que tú consideras que es el mejor proyectado y seguimos con la respuesta. El mejor juvenil proyectado del país. O del que tú manejes. No, hay muchos. Yo te digo una cosa, si son inteligentes, digo inteligentes y son serios en la consecución de la carrera de esta generación 2001-2002, los equipos profesionales se van a encontrar, si le trabajan la cabecita al futbolista, le administra bien las necesidades familiares, que son muchas, nos vamos a encontrar con quizás, mira lo que te digo y el compromiso que estoy adquiriendo, con quizás de las mejores generaciones en la historia del fútbol venezolano. Yo di vueltas por Venezuela en los últimos 2 años siguiendo esa categoría, ¿correcto? Y la escuela que fundé hizo una alianza estratégica con la Academia de Puerto Cabello. En esa categoría quedaron campeones. Fueron a representar a la Copa Libertadores. Fueron a Paraguay. Sí, lo recuerdo. Bueno, esos chamos son 2001, 2002. Y, digamos, a cada cancha que fui, me reiteró lo que vengo viniendo. A mí con los PAES, ellos me invitaban a los torneos emeritenses y era una locura. Veíamos jugadores 2006, 2007, 2005, 2004, 2002, y ya veíamos los 2001, 2002 hace 6 años. Esos mismos chamos hoy están insertados en Metropolitanos, están en el Caracas, están en La Guaira, están en Lara, están en todos los equipos profesionales. Y yo los conozco desde que eran unos niños, porque es la generación que fundó prácticamente la escuela que yo fundé, 2001-2002. Entonces, ahí tenemos una posibilidad muy grande de conformar una selección que nos lleve muy lejos, y ahí pudiera también estar, si no es en la generación 97, 98, la posibilidad de que finalmente llegue un futbolista a Barcelona, que llegue un futbolista al Real Madrid, que llegue un futbolista al Chelsea, pero que no llegue a categorías menores, que llegue consolidado, ¿ok? Yo me acuerdo, por ejemplo, y no me da envidia sana, sino el proceso de Vinicius cuando llega al Madrid, correcto, y del último sí. Vinicius, de los últimos 2 partidos Vinicius, físicamente, el cambio, digamos, que tuvo este animal, digamos, animal futbolísticamente hablando, es una locura, te matan a 1 contra 1, y mucha gente, él tuvo que soportar una prensa muy difícil como la española, por ejemplo. A mí me encantaría que nosotros tengamos un jugador así, y no es porque lo represente yo no estoy comparando a Soteldo con Vinicius es Vinicius, Soteldo es Soteldo. Yo sí te digo que hoy los técnicos, todos estos técnicos sudamericanos de la Conmebol toman nota con Machís, toman nota con Savarino, toman nota con Soteldo, toman nota con los jugadores que tenemos en la selección, por fuera, con Murillo, ¿sabes? Toman nota. Antes no tomaban nota, te lo puedo garantizar. Yo antes hay una entrevista famosa que la da Catarroque y Humberto, que es el famoso cambio en Defensores del Chaco, que es cuando César dice, si pierdo me voy. Y entonces hay una anécdota muy bonita que Humberto siempre cuenta, que es cuando César los llama a las 2 de la mañana y le dice, voy a hacer esta serie de cambios. Eran todos cambios ofensivos, ¿no? Yo no me olvido más nunca de ese partido. Creo que uno de los partidos que la selección jugó mejor en su historia. Y entre los cambios estaba Joseph. Y una de las cosas que él le decía a Catarroque y a Humberto era, el técnico, no me acuerdo cuál era, se me fue el nombre. Él me decía, yo te apuesto que el técnico no conoce a Joseph Martínez. Y el técnico no conocía a Joseph Martínez. Entonces, hoy pasaron muchos años de eso, ¿no? Hoy sí me da muchísima alegría que cuando vayan a parar una barrera para un tiro libre, sepan que es casi gol. O por lo menos le entre un susto a
digo, poseer Arango, ¿no? Porque nosotros tuvimos el placer de tener esa zurda mágica. Pero ahí, entre una cosa y una cosa, pasó como 1 año y medio, hasta que Rómulo se consolidó con el tema de los tiros libres, ¿correcto? Claro. Y hoy en día ver esas cosas, que sea de un venezolano, te llena de orgullo. Es producto del trabajo de mucha gente, de técnicos, categorías menores, de técnicos, de directivos, de clubes, de otros agentes, de madres, de padres. O sea, en general yo creo que la evolución del futbolista profesional en el exterior, que ha sido diferente y en las categorías menores. Nosotros tenemos muchas cosas que corregir aquí, en el torneo venezolano. Tenemos muchas cosas que corregir. Es una crítica que no le tiene que doler a nadie. Hay la esperanza de poder hacerlo si estamos unidos. La evolución que ha tenido el futbolista en el extranjero y la evolución que ha tenido en las categorías menores, pues nos ha equilibrado a que tengamos una selección con un promedio de edad fantástico. Todo el mundo dice, Sebas, ¿crees que es la mejor generación para clasificar a un mundial? Mira, nosotros estuvimos a un punto de clasificar con César, muy cerca de clasificar. Y eran selecciones que no me gusta comparar, pero estuvimos a un solo punto de clasificar. Ese ciclo fue muy bueno porque además se compitió a un altísimo nivel. Tiene más talento, esta generación con la mezcla de los más grandes tiene más talento. Ahora, tiene que tener la cabeza para saber que cuando sea la recta final de las eliminatorias podamos llegar, ¿no? Y eso va a depender mucho del entorno del futbolista, donde uno tiene que trabajar mucho. El futbolista, uno tiene que trabajar, Mari, en el ego. Bueno, tú eres periodista, y era una periodista que cada día está agarrando más fama. Te felicito por el trabajo que hace. Muchas gracias. Ustedes tienen que trabajar también con su ego, como todos. El ser humano debe trabajar en su ego, ¿no? El futbolista tiene que trabajar en su ego. Y nosotros la vamos a pelear. Estas eliminatorias las vamos a pelear. Y el otro día Jefferson él es el personaje. Con el tema de pero es que está bien, porque Vinicius cuando te encaras así, y él tiene que ser así. Yo me acuerdo. ¿Qué fue con las declaraciones que me dio a mí? Sí, bueno, a ti y a mucha gente que dice que no solamente van a clasificar, sino que van a estar entre los primeros dos de las eliminatorias. Entonces digo, ¿por qué no? O sea, se han conseguido unos resultados. Uno tiene que empezar por creerlo. Obvio. Y esos chamos son todos, mira, todos esos chamos son, yo los conozco de hace muchos años, son todos muy buena gente. Todos los futbolistas que tenemos debemos agradecer que son todos muy buena gente. Y yo nunca he sido selectivo, si lo represento o no lo represento, igual me toca apoyarlo y lo apoyo desde lo más profundo de mi corazón, porque también le conozco la historia a esos futbolistas. Y entonces nadie me puede decir no. Sí, claro, nadie me puede decir. Por ejemplo, Tomás cuando llegó fue lateral derecho en el Hamburgo. Y los chamitos de ahora no lo saben. Y un papá te va a decir, pero ¿por qué pones a mi hijo de lateral derecho? Un día me pasó que un papá se me acerca, el hijo tenía 5 para 6 años. Y dice, mi hijo llegó decepcionado a su casa porque jugó de lateral derecho. El chamo era central. Entonces, yo tenía 5 años el niño. Y yo le digo, mire, señor, disculpe, ¿quién llegó frustrado? ¿Usted o su hijo? Porque su hijo lo veo ahí terminando el entrenamiento y pues estaba playado de la risa, contentísimo. Y entonces, al final me dice, no, el que llegué frustrado fui yo. Entonces le digo, bueno, la conversación entonces ahora cambia porque Típico. es de adulto. Es de adulto. Y un poco ha sido así todo esto. Al final, mira, ¿qué te puedo decir? Eduardito, Pereira, Cristian, Samuel, tantos jugadores que pasaron por cuando fundé la escuela, que terminaron siendo determinantes, ¿no? Porque a mí no se me olvida el tiro libre de Samuel y no voy a decir.
no voy a decir que Samuel va a vivir de ese tiro libre toda su vida, porque fui a España y le di 4 cocorronazos. Para que se espabile, para que tenga más llama, para que nosotros somos muy críticos, constructivamente, ¿no? Y pasamos 4 días fabulosos. Samuel tiene un talento increíble, increíble, increíble. Es lo más parecido, es la mezcla de Stanley y de Arango, si él se termina de creer el cuento, ¿correcto? Tiene una bota mágica. Lo de Samu Sí. Sosa a mí me parece impresionante. Yo creo que sí, vamos a esperar a ver qué pase con esta temporada, qué es lo que va a suceder y la clave va a estar en cuál sea su próximo club, dónde se escoja el próximo destino de Samuel, porque es muy joven. Sí. Que Samuel es 99. Esos son todos chamos elegibles para la selección. Ojo, yo no soy el técnico, ¿no? Sino que digo que tienen la El casta talento como suficiente. para hacer un tiro libre y patear un tiro libre por delante de alguien y decir el tiro libre lo pateo yo y nosotros vamos a la final del mundo, y que no se fue a la final del mundo por el tiro libre. Digo, el tiro libre era difícil y había que hacerlo de la manera como lo hizo. Además, ve dónde terminó toda esa generación uruguaya jugando, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno a veces habla con los futbolistas, entre ellos, entre nosotros hablamos. Y mira dónde terminó esto, y mira dónde terminó esto, y mira dónde terminó. Y entonces Sebas, de ahí vamos pero en ese sacando. sentido, y disculpa que te interrumpa, ¿tú sientes que el pasaporte pesa? Porque yo no creo que esa selección tenía nada que envidiarle a ninguno de los jugadores que hoy en día están en un equipo top. Pesa muchísimo, muchísimo, Mari. Eso eso es mucho más que un mito, y tampoco es una leyenda urbana, es una realidad. El pasaporte pesa, Okay. pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo he ido a sudamericanos, tengo viajando muchos años, y cada vez que voy a un sudamericano hay una anécdota, un sudamericano de Seferino Boicón, por ejemplo, sub-17. Okay. Fue la primera vez que oficialmente le ganamos a Brasil en cualquier competencia oficial, porque le habíamos ganado antes con el golazo de Giancarlo y de Ronita en Boston, 2-1, 2-1 creo, 2-0. Sí, lo recuerdo, claro. Pero no habíamos ganado en competencias oficiales. Y la primera vez que le ganamos, íbamos perdiendo 2-0 con un baile increíble en Paraguay. Esa generación de chamos era 97-98. Que después fue la generación sub-20, ¿no? Íbamos perdiendo 2-0. En la mitad del entretiempo, ¿no? En la mitad del segundo tiempo. Normalmente los scouts van en unas vans, los cuidan, van a Sudamérica, los cuidan, dan un par de vans, entonces, dependiendo, sub-15 van menos scouts, sub-17 ya van más scouts, sub-20, porque en sub-15 nace, digamos, el talento. Sub-17, coño, el talento pasó y llegó y pasó por esto y pasó por problemas familiares y llegó a la sub-17. Y en la sub-20 es cuando deciden comprar. Así se maneja esto, ¿no? Y en ese partido a mí se me salieron las lágrimas. Me salieron las lágrimas porque yo siempre me mentí con el tema del pasaporte. Pero al final después me di cuenta que se fueron todos los scouts, Mari, todos. ¿Sabes cómo terminó el partido? Ganamos 3-2. Y ya se habían ido. Con un golazo de Ronaldo Chocón, que él dice que la metió en el ángulo, pero tiró un centro, me acuerdo. Y le ganamos a Brasil 3-2. Entonces, ahí tú te das cuenta de que no les interesaba el partido. Entonces, bueno, nosotros que somos luchadores, guerreros, acompañados de los jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, presidentes de clubes, todos tenemos que, con responsabilidad, con mucha responsabilidad, tratar de que eso cambie. Sin rabia, ojo, sin rabia, porque con yo trabajo. lloré. A mí se me salieron un par de lágrimas, no porque soy una niña, sino se me salieron un par de lágrimas de realismo, de profundo realismo. Me di cuenta y dije, sí, pasaporte, claro. Claro, no puedo decir, si Jefferson fuese brasilero, costara tanto o estuviese en el Chelsea. No es brasilero, es del barrio Muertico. Entonces nos tiene que hacer sentir orgullosos que es del Muertico. ¿Y qué tenemos que hacer?
todos los que podamos influir en la vida de Jefferson Soteldo, tratar de que Jefferson Soteldo cumpla su sueño y tratar de que ese sueño se haga tangible para romper de una vez el papel celofán que no hemos podido romper, porque esa es la gran verdad. ¿Estamos orgullosos de lo que hemos hecho? Sí. Sí. ¿Tenemos algún jugador en el Paris Saint-Germain? No. ¿Tenemos jugadores en el Bayern de Múnich? No. ¿Tenemos algún jugador en Barcelona haciendo paredes con Lionel Messi? No. Entonces, es una tarea pendiente de todos, no es de uno. Yo aquí no puedo culpar a alguien, es de todos, es de todos los que nos ocupamos en cierta parte del espectro, del espacio del fútbol, tanto amateur como profesional, para que eso suceda. Bien, Sebas, de verdad quiero agradecerte un montón por este live, lo disfruté muchísimo, aprendí un montón, gracias a ti también por permitirnos hacer esta entrevista, desearte el mayor de los éxitos con la agencia, que cada uno de los jugadores puedan lograr esos sueños, esas metas, porque esa victoria que van a tener los jugadores cumpliendo sus sueños, tú como agente, sabiendo que los guiaste bien, es la victoria para Venezuela, sintiéndonos orgullosos de dónde puedan llegar y hasta dónde han llegado hoy en día, que ya es bastante. Así que felicitarte y agradecerte. Muchas gracias, y a todos los que me mandaron saludos y a todos los que estuvieron pendientes por ahí también, les mando un gran abrazo, un cariño. Me escribió gente por ahí, vi chamos que no veía hace 15, 17 años. La pasé muy bien, Mario, ¿viste? La pasé excelente. Qué bueno, esa es la idea. Y voy a recordar siempre esta entrevista. Qué bueno, Sebastián, me contenta muchísimo. Abrazo enorme, nos vemos, estamos en contacto. Bendiciones a la familia.